El Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Pero, ¿cuál es aquella voluntad del Padre? ¿Realmente nuestra noción pentecostal del servicio a Dios es una postura bíblicamente correcta? Cuando el Señor dijo: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así, ¿solo se refería a una asistencia regular a la iglesia o a una participación activa en ensayos, reuniones o predicaciones? ¿Tiene la iglesia la facultad de salvar un alma? ¿El asistir regularmente al templo garantiza alguna ventaja en la salvación? ¿Ser un miembro activo en la iglesia es equivalente a ser un servidor de Dios? Evaluaremos todas estas consultas a la luz de las Escrituras. Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos ha dado a conocer su santa voluntad en las Escrituras. Fue por la voluntad de Dios que Cristo pagó el precio del pecado que todos debíamos. La gran tarea de nuestro Señor Jesucristo era dar cumplimiento a la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, tal como lo expuso en su oración en Getsemaní. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El cumplimiento de la voluntad de Dios permite la franca entrada al reino de los cielos. Recordemos que el Señor Jesús afirmó que muy pocos lograban ejercer un real cumplimiento, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El tema es: ¿cómo podemos cumplir genuinamente la voluntad de Dios? Una de las definiciones más claras podemos verla en la carta a los Romanos. El apóstol Pablo en esta epístola dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El cumplir la voluntad de Dios es rendir nuestra vida a los propósitos de Dios, aborreciendo lo que Él aborrece y amando lo que Él ama. De hecho, todo amor hacia el Señor demanda un vivo cumplimiento de sus enseñanzas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué hay sobre el servicio a Dios? ¿Acaso es sinónimo de una participación activa en la iglesia? Una perspectiva bíblica correcta asume que el servicio a Dios no es solo un acto físicamente presencial, sino que también compromete la totalidad de nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo sostuvo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El servicio parte de la disposición propia de rendir nuestra propia voluntad a los propósitos de Dios. En las Escrituras, el Señor nos encomienda ejercer a diario sus enseñanzas, renovarnos en su entendimiento y reconocer nuestros pecados para redimirnos mediante su sangre. Entonces, el servicio a Dios no es un acto momentáneo o dependiente de las actividades de una organización eclesial, sino un culto racional que demanda una disposición completa de nuestra vida a la santa voluntad de Dios. ¿Cómo reconocer un real servicio a Dios? Todo servicio correcto debe apegarse a las Escrituras, pues Dios ha dispuesto su voluntad en ellas. Si el supuesto servicio a Dios se contrapone con la palabra de Dios, automáticamente inferimos que no es un legítimo servicio, sino más bien una iniciativa personal y solamente humana. En vista de cada uno de los puntos revisados, podemos inferir que el servicio a Dios se resume solamente a la iglesia. ¿Podemos asumir que si no asisto con cierta frecuencia a la iglesia, esto compromete mi relación personal con Dios y Él se olvidará de mí? ¿Podemos enmarcar la voluntad de Dios a las cuatro paredes del templo? Nuestras tradiciones humanas nos han obligado a pensar y a aceptar que el servicio a Dios está estrechamente relacionado con las actividades de la iglesia. Los cultos, reuniones de jóvenes, varones o mujeres, conferencias, ensayos y escuelas dominicales parecieran consumir todo nuestro ideal de servicio. Esta triste tendencia nos obliga a asumir que la iglesia tiene una especie de facultad redentora, menospreciando la misericordia y gracia del Señor.
Por ejemplo, jamás he escuchado a algún hermano decir: el cine no te va a salvar, el fútbol no te va a salvar, el trabajo no te va a salvar, concluyendo que debiésemos estar en la iglesia en vez de estar haciendo aquellas prácticas mundanas, entre comillas. Es cierto que las actividades de este mundo no nos van a salvar, pero es igualmente cierto, hermano, que las actividades de la iglesia tampoco. El hecho de entrar en un taller de mecánica no nos convierte en mecánicos. Asimismo, el hecho de estar dentro de la iglesia no nos convierte en servidores de Dios o en cristianos genuinos. Una evidencia clara del cómo enmarcamos el servicio a Dios solo a la iglesia está en aquella práctica familiar de entregar el servicio con una oración al llegar al hogar. En vez de hacer una oración para que nuestro servicio a Dios jamás termine, por ejemplo, la iglesia tiene distintos cultos de 1 hora, hora y media o 2 horas. ¿Sería lógico enmarcar el servicio a Dios a este estrecho tiempo? ¿No es el servicio a Dios, como decía el apóstol Pablo, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios realizado racionalmente? ¿Acaso demanda que exista un templo o sus particulares actividades para ejercer la voluntad de Dios? Muchas veces yo mismo he escuchado: si uno no se convierte en nuestra iglesia, no se convertirá en ninguna otra parte. Esto solo demuestra nuestra inmadurez, necedad e insensatez. Limitamos a tal punto el servicio a Dios que divinizamos nuestra iglesia. Solo Dios sabe cuándo y dónde hará una obra de redención y salvación. ¿Quiénes somos nosotros para determinar aquello? ¿Creemos en la misericordia, gracia y redención de Dios si al mismo tiempo pensamos que la severidad de nuestras tradiciones humanas convierten al pecador? Recordemos que el apóstol Pablo dijo: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Como revisamos anteriormente, el Señor Jesús expuso: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchas veces citamos este versículo para llamar la atención a los hermanos que no asisten con mucha frecuencia. Esto puede llevar a conclusiones antibíblicas, tales como que los benditos de mi Padre se diferencian de los hacedores de maldad por la cantidad de veces que visitaron el templo. Sin embargo, ignoramos su real significado, pues Jesús alerta contra el autoengaño, una mera confesión de fe sin obediencia a la voluntad de Dios. Así lo dice en el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? A estos el Señor les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Piense un solo momento: ¿en qué lugar en toda la tierra se exclama aún más el nombre de Dios, alabándolo y diciéndole: Señor, Señor, te amamos y te exaltamos? ¿En qué lugar hay más personas que profetizan y echan fuera demonios y hacen milagros? ¿Es en el centro comercial, en el colegio o en su trabajo? ¿O es en la iglesia? Jesús nos alerta a nosotros mismos y de nosotros mismos, pues la mera confesión de labios sobre el servicio a Dios y la visita o frecuencia a los templos no es garantía del cumplimiento de su santa voluntad.